Bien, el contenido de esta semana es básicamente las inecuaciones en una variable. Vamos a dividirlo, como les repito, en tipos, ¿no? En tipos para poderlos trabajar. Y vamos a dar un ejemplo de cada uno de ellos. Bien, comenzamos con cómo se ve una inecuación en una variable. Vamos a estudiar una expresión de la forma siguiente. A ver. Siempre vamos a procurar un h de x, el cual puede ser mayor o igual que 0, ¿no? Puede ser mayor que 0, menor que 0 o menor o igual que 0, ¿no? Son los 4 casos que se pueden presentar. Entonces, siempre vamos a trabajar en base a la desigualdad respecto a 0. Esto porque el método que vamos a aplicar, que se conoce como el método de los puntos críticos, es un método que trabaja con la ley de los signos. Entonces ustedes se acuerdan la ley de los signos, ¿no? Si yo tengo un número positivo por otro positivo, el resultado es positivo. Mayor que 0 o positivo, ¿no? Si tengo el producto de un negativo por un negativo, eso también me da positivo, ¿no? Si yo tengo positivo por negativo, me da negativo. Si tengo negativo por positivo, me da negativo también, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí podemos agregar los valores donde se hace 0, que justamente los encontramos al momento de igualar a 0 la expresión, que es parte del método de los puntos críticos. Bien, entonces, como les decía, vamos a ver esto con ejemplos. Nuevamente hay que verificar que todo se reduzca a una expresión h de x, que puede ser polinomio, puede ser una fracción polinomial, puede tener raíces, valor absoluto, ¿no? Y como les repito, puede ser mayor o igual que 0, mayor que 0, menor que 0 y menor o igual que 0 la referencia. Ahora, para nuestro método vamos a considerar que este h de x tiene coeficiente principal positivo. ¿Ya? Eso lo vamos a considerar ya por descartado, ¿no? ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a verificar es eso. ¿Tiene coeficiente principal positivo? Sí. ¿Todo está de un lado y está una desigualdad respecto a 0? Sí. Bien, vamos a comenzar entonces el primero de los casos, el más sencillo, que tiene menos condiciones, si ustedes lo quieren ver así. ¿Qué características tiene? A ver, tomen nota por ahí si es que desean. Lo primero es que yo puedo tener un polinomio, porque estamos empezando con las polinomiales, ¿no? Yo puedo tener un polinomio que se puede factorizar, ¿ya? Pero en este caso la factorización es tal que todos los factores son lineales y diferentes. Ojo, este es el caso. Vamos a anotar aquí. Factores lineales diferentes. Todos son factores lineales, ¿ah? Ya, este es nuestro primer caso, ¿ya? Que el polinomio se puede factorizar en factores lineales diferentes. Y ya está. Bien, entonces queremos resolver esta inecuación. Como pueden observar, ya está factorizado, todos los factores son lineales y también vemos que todos los factores son diferentes. ¿Cómo resolvemos entonces esta inecuación? Bueno, recuerden que ya por descontado debemos ver que el coeficiente principal es positivo. Entonces, recuerden que en algún momento este y este se van a multiplicar. Y eso me va a dar x a la cuarta, ¿no es cierto? ¿Qué signo tiene ese x a la cuarta? Pues positivo. Eso quiere decir que el coeficiente principal es positivo. Eso es lo primero que tenemos que verificar en todas las inecuaciones. ¿Okay? Como ya lo está cumpliendo, entonces ya podemos continuar. Ahora sí. Ahora vamos a los pasos, a ver. Bien, mi paso número 1 va a ser que como ya está factorizado, o sea, en otras palabras, primero debo verificar que el coeficiente principal sea positivo. ¿Qué más? Debo verificar que la desigualdad esté respecto a 0. ¿Qué más? Que esté factorizado completamente como producto de factores lineales diferentes. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengo eso, ¿qué voy a hacer?
justamente el polinomio que estamos analizando lo vamos a igualar a 0. Esto se hace para encontrar los puntos críticos. Nosotros sabemos que por propiedad de los números reales, cada uno de estos factores tendría que ser 0. ¿No? Para que el producto sea 0, cada uno de estos factores podría ser 0. ¿No? Entonces, si igualamos a 0 por aquí, tendríamos x igual a 6, aquí tendríamos x igual a menos 2, por aquí tendríamos x igual a 2 y por aquí x igual a menos 5. Esos valores son los puntos críticos. Ahora, ¿qué cosas son los puntos críticos? A ver, en realidad lo que nosotros estamos estudiando es este polinomio p de x. Este polinomio es el que estamos estudiando. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Ya, bueno, ese polinomio, su gráfica puede ser así, ¿no? Dependiendo del grado, dependiendo de la situación. Y observen por aquí. Este polinomio, como ustedes pueden ver, hay puntos donde intersecta el eje X. Ya, los puntos críticos tienen que ser números reales. Son justamente los puntos donde se intersecta al eje X. Ahora, ¿qué quiere decir? Miren, observen la gráfica que estamos viendo. Este es un punto crítico. Ya, pero si nosotros observamos todos los valores que están a la derecha de ese punto crítico, vamos a ver que la gráfica es positiva, ¿no? ¿Ya? Miren, entre estos dos puntos críticos, la gráfica es negativa. Entre estos dos puntos críticos, la gráfica es positiva. Y bueno, aquí sigue para el menos infinito. En este intervalo es negativo. Entonces, lo que estamos viendo es una referencia de cómo se ve el polinomio cuando lo graficamos en el plano. Cuando es positivo, cuando es negativo. Los puntos críticos, ¿qué nos hacen? ¿Qué nos están indicando? Que a la derecha, miren, aquí es positivo y a la izquierda del punto crítico es negativo. O sea, cambia de signo, ¿no? Aquí, a la izquierda es positivo y a la derecha es negativo. Está cambiando de signo. Entonces, los puntos críticos, por lo general, nos indican dónde la función cambia de signo o donde la expresión cambia de signo en distintos intervalos que se van formando. ¿Ya? Por eso es que analizamos los puntos críticos. Bien, ya más o menos la idea tenemos con esta gráfica. Por eso buscamos también que el coeficiente principal sea positivo, ¿no? Para empezar con más de la derecha y luego menos la izquierda y así, ¿no? Bien, ese es el paso número 1, entonces ubicar los puntos críticos. ¿Cómo se hallan? Igualando a 0 ya la expresión factorizada, ¿no? El polinomio factorizado. Bien, entonces este método lo que va a hacer es indicarnos cómo es el signo de p de x en cada uno de los intervalos. ¿Ya? Entonces, vamos a ello. Recuerden que estos puntos representan las intersecciones con el eje de coordenadas, ¿no? Con el eje X en este caso. Así que las vamos a ubicar en la recta numérica. Ojo que cuando hemos factorizado, primero quedó el 6, luego el menos 2, luego el 2, luego el menos 5. Pero aquí hay que colocarlos en orden. O sea, primero sería el menos 5, luego el menos 2, le sigue el 2 y finalmente el 6. Ya, ese sería nuestro paso número 2. Bien, paso 3. Quiero que esto quede para ustedes, así que lo vamos a escribir un poquito más chiquito, ¿ya? El ejemplo 1 que estamos considerando, factores lineales diferentes. Y ya está. A ver, ¿cuál es el paso 3? Ya tenemos en la recta numérica ubicados todos los puntos críticos, que dicho de paso, aclaramos, tienen que ser números reales, si no, no los podríamos ubicar en la recta, ¿no? Entonces, ya tenemos los puntos críticos. Lo que vamos a hacer es que esos puntos críticos van a delimitar intervalos, por lo tanto, son extremos de intervalos, que pueden ser abiertos o cerrados. Eso depende de la desigualdad. Entonces, si yo tengo mayor que 0 estricto o menor que 0 estricto, los extremos de los intervalos serán abiertos. Y si tengo mayor o igual que 0 o menor o igual que 0, entonces serán cerrados. Bien, entonces vemos nuestra desigualdad. Aquí miren. Ahí miren la flechita. La desigualdad dice mayor que 0 y eso es estricto. Eso quiere decir que vamos a colocar
todos los extremos abiertos. Ahí está, todos los extremos son abiertos. Ahora, recuerden que nosotros ya garantizamos que el coeficiente principal es positivo y por ese motivo siempre vamos a colocar signos para cada uno de los intervalos, eso sería el paso número 4, de derecha a izquierda, intercalando los signos como comenzando con más. Y vamos intercalando, ¿no? Más, menos y más. Ese sería nuestro paso número 4. Bien, a ver, ¿qué más? Ya tenemos los extremos de los intervalos, ya tenemos los intervalos, cómo es P de X en cada uno de los intervalos. Entonces vamos a interpretar un poquito para que ustedes se den cuenta. A ver, por ejemplo, en este intervalo de 2 a 6 abierto, ¿qué es lo que me dice este menos? Quiere decir que P de X es negativo. Recuerden que el menos es negativo. Entonces, aquí quiere decir que P de X es negativo. Es decir, menor que 0. En este intervalo que está por aquí, de menos infinito a menos 5, bueno, ¿qué quiere decir este más? Que P de X es positivo, más positivo. ¿Ok? Bien, entonces analizamos nuestra inecuación. Mírenla aquí, ¿eh? Nuestra inecuación dice que P de X es mayor que 0. O sea, esta. Entonces, ¿qué signos debo elegir? De acuerdo a lo que acabamos de ver. Debo elegir todos los que tienen signo más. Entonces, mi paso número 5 va a ser determinar los intervalos que son parte del conjunto solución. Pueden ser varios intervalos, como en este caso, teniendo en cuenta esta desigualdad. Como dice mayor que 0, yo quiero justamente que P de X sea mayor que 0, y eso se da en estos intervalos que tienen el signo más. Aquí, aquí y aquí también. Entonces, mi conjunto solución estaría formado por la unión de esos intervalos. Por lo tanto, mi conjunto solución sería de menos infinito a menos 5, abierto, unido con menos 2 a 2, abierto también, y unido con 6 a más infinito, abierto también. Bien, chicos, este es el primer caso, el más sencillo, ya que todos los que siguen les vamos a ir agregando algunas cositas, algunos detallitos, algunas propiedades, ¿no? Con la intención de que al final nos quedemos con una inecuación como esta. O sea, la idea es ir transformando una inecuación que sea más compleja en otra que sea más sencilla, pues, ¿no? Bien, chicos, hasta aquí todo claro. Vamos a ir un paso a la vez, con un ejemplito a la vez, agregando otro caso más, y así, ¿no? Bien. Continuamos entonces. Bien, veamos los casos entonces. El primer caso que vamos a ver es una propiedad que se trabaja en los números reales, se cumplen los números reales. Y en este caso, como ustedes pueden observar, hay un número A que está elevado a un exponente par, ¿no? Un exponente par multiplicado por otro número B, y tenemos que el producto es positivo. Entonces nos dice que eso es positivo si y solo si, bueno, ese A, que es la base, debe ser diferente de 0, y el B es positivo. En otras palabras, miren lo que yo observo, ¿no? El exponente par por B mayor que 0, elimino y voy a colocar diferente porque aquí me dice que no puede ser igual, ¿no? Entonces voy a colocar a diferente de 0 y al eliminar, ¿qué me queda? B mayor que 0. Es una forma práctica en que ustedes lo pueden ver, ¿no? Eliminan el A a la 2n que tiene exponente par el A, colocan A diferente de 0 y B mayor que 0. No es como si lo elimináramos, ¿no? Ahora, como les digo, esa es una regla práctica, una forma práctica de verlo. ¿Esto por qué ocurre? Porque recordemos nosotros que en los números reales, si yo elevo un exponente par, esto va a ser mayor o igual que 0, ¿no? Exponente par, eso es mayor o igual que 0. Porque si él es positivo o negativo cuando se le ve un exponente par, me va a quedar mayor o igual que 0.
¿ok? Pero, ¿qué sucede? Si yo tengo que este producto es estrictamente mayor que cero, no puede ser cero. Entonces, ¿cuándo se hace cero esto? Cuando el A es cero. Pero yo no quiero que sea cero, porque dice que la desigualdad debe ser positiva. Ah, ya, por ese motivo, el A tiene que ser diferente de cero. Entonces, de aquí en adelante, cualquier expresión que sea mayor o igual que cero, ustedes la pueden eliminar. Pero dependiendo de la desigualdad, si es estricta o no lo es, ustedes van a colocar, si es estricta, que es diferente de cero. Es decir, esta propiedad no queda ahí nomás, ¿no? Esta propiedad también se cumple cuando el exponente es par y aquí yo tengo menor que cero. Entonces también colocaré A diferente de cero y B en este caso menor que cero. Entonces, como pueden observar ustedes, consiste en eliminar el A a la 2n, ¿no? Los exponentes pares se eliminan. Pero en realidad eso es mucho más general. Toda aquella expresión que sea mayor o igual que cero se elimina, pero se tiene que analizar. En este caso estamos viendo que si es mayor o menor, vamos a colocar que la base es diferente de cero. Profesora, y si yo tengo un valor absoluto, ya, yo tengo un valor absoluto, por ejemplo, así, ¿no? ¿Qué sucede? El valor absoluto es mayor o igual que cero. Entonces lo puedo eliminar. Pero, ¿qué sucede? Como es mayor o igual que cero, si x vale a, esto sería cero. Y cero por b no cumple esta condición. Entonces podríamos tomar este valor y considerarlo dentro de nuestra solución. Y estaríamos en un problema porque esa no es solución del original. Si yo reemplazo aquí 0 por b menor que 0, ¿eso es cierto? Recuerden que toda solución debe verificar la ecuación. Entonces no se cumple. Entonces, por esa razón, cuando aquí es menor o mayor, yo voy a colocar diferente. Y me quedo con esta parte de aquí. ¿Correcto? Bien, eso es lo que dice esta propiedad. Bien, veamos un ejemplo para aplicarlo. Queremos resolver ahora x menos 5 al cuadrado por x más 3, eso mayor que 0. Bueno, vamos aquí a borrar nuestro ejemplito porque sirve para el valor absoluto, para el cuadrado, para la raíz cuadrada también, ¿no? Que son mayores o iguales que 0. Bien, entonces como observamos aquí, esto está elevado al cuadrado. X menos 5 está elevado al cuadrado. La propiedad dice que la base que es x menos 5 tendría que ser diferente de 0, ¿no? A ver, la base diferente de 0. Y al considerar esto ya puedo olvidarme de este factor y solamente me queda x más 3 que mantiene la desigualdad. Ahí está. Entonces, si yo quiero resolver esta inecuación, tengo que resolver esas dos cuestiones. En la primera tendríamos que x es diferente de 5 y en la segunda, al pasar este 3 a restar, tendríamos x mayor que menos 3. Ahora, x mayor que menos 3 es el intervalo de menos 3 a más infinito. Y como debe ser diferente de 5 y 5 está en ese intervalo, entonces le quitamos el 5. ¿Ya? Le quitamos el 5 y ya tenemos el conjunto solución. O sea, tampoco no es que lo elimino y lo elimino, ya está, ¿no? Aquellas expresiones que son mayores o iguales que 0 se eliminan, sí, pero hay que analizar si el valor que estamos quitando me daría una solución o me daría un valor que no debo considerar en la solución. Si ustedes se han dado cuenta, entonces cuando la desigualdad es mayor que 0 o menor que 0, estamos considerando que esa base es diferente de 0. Entonces, cuando ustedes vean mayor o igual que 0, menor o igual que 0, esa base tendrá que ser 0. O sea, de ahí voy a encontrar soluciones. Bien, chicos, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Mm? Vamos a dejar el caso alternativo. Y ya está. Bien, a ver, vemos un segundito a ver si alguien tiene alguna consultita hasta aquí. ¿No? Todo claro al parecer. ¿Sí? Listo. Bien, veamos entonces otro caso. Este caso es cuando el exponente es par, pero la desigualdad es mayor o igual que 0 o menor que 0.
A ver, un segundito que por ahí he escuchado. De repente hay algún comentario. A ver, veamos. Excelente, qué bueno que todo esté claro. Muy bien, Isabel. Bien, entonces vamos a ver. A ver, siguiente caso. También el exponente es par, ¿ya? El exponente es par, pero en este caso ya no tenemos mayor o menor estricto. Es justamente lo que les decía, ¿no? Cuando es mayor o menor estricto, vamos a quitar el valor que está elevado al exponente par. Y cuando es mayor igual o menor igual, ¿vale para los dos? Cuando es mayor igual o menor igual, en este caso, la base que es A tiene que ser cero. O lo que resta tiene que ser cero. Bueno, menor o igual que cero, ¿no? En otras palabras, es como si yo lo eliminara, ¿no? Pero la base lo tengo que considerar igual a cero. Acá también, miren, ahí está. Ese es el caso del exponente par y cuando la desigualdad no es estricta. Ya, entonces veamos un ejemplo. Vamos a resolver ahora esta ecuación. X más 6 al cuadrado por X menos 5 mayor o igual a 0. Ya, mayor o igual a 0. Bien, entonces, ¿qué dice esta segunda propiedad? Ese segundo caso. Bueno, si yo tengo una expresión elevada a un exponente par, entonces la base que es X más 6 lo voy a colocar igual a 0 y lo que queda lo voy a mantener tal y como está, con su desigualdad, ¿no? Entonces aquí empezamos por ahí, ¿no? X más 6 tendría que ser 0 o X menos 5 mayor o igual a 0. Del primero tendríamos que X sería menos 6 y en la segunda parte tendríamos que X sería mayor o igual que 5. Como eso hay que unirlos. Entonces, como esta desigualdad representa el intervalo de 5 a más infinito y el menos 6 no está en este intervalo, hay que agregarlo. Entonces se coloca unión menos 6 entre corchetes. Ahora, el método que estamos viendo tiene bastantes variantes. Ya, tiene bastantes variantes. De repente ustedes lo han visto con saltos, ¿no? De repente alguno de ustedes lo ha visto así, miren. Esa es otra alternativa, ojo. ¿Ya? A ver, aquí igualamos a 0 de frente. Puntos críticos, igualando a 0, menos 6, 5, ¿no? 5. Hasta colocamos aquí menos 6, 5. Como menos 6 viene de exponente par, entonces se coloca así, ¿no? Se coloca un pliegue. Vamos a colocar los signos más, menos, más, menos. ¿No? Aquí cerrado, ¿no? Cerrado, cerrado. Porque la desigualdad eh, no es estricta, ¿no? Cerrado. Bien, entonces yo quiero que eso sea mayor o igual que 0, por lo tanto consideraré los positivos. Pero los positivos, ¿dónde están? Miren, este positivo se reduce a este puntito, al menos 6. Y aquí positivo es el intervalo de 5 a más infinito. Entonces, esta es otra opción, una variante del método de los puntos críticos para que ustedes puedan resolver ecuaciones de este tipo. Siempre y cuando sea exponente par, entonces vamos a generar, se llama un intervalo degenerado. ¿Por qué? Porque ahí hay dos puntos críticos. Y si ustedes vieron bueno, se percataron en la primera parte, en el primer ejemplito, cada punto crítico determina, cada dos puntos críticos consecutivos determinan un intervalo, ¿no? Y en cada uno de ellos hay un signo, puede ser positivo o negativo. ¿Okay? Bien, entonces es una variante, como les repito, ¿no? Ustedes pueden también adoptar esta forma de hacerlo, ¿no? Bien, lo dejamos unos segunditos y nos vamos al siguiente caso. ¿Qué pasa cuando los exponentes son impares? Entonces tenemos A elevado a un exponente impar por B mayor que 0 y eso
es equivalente a que A por B sea mayor que 0. ¿Esto por qué? Sucede que cuando tenemos exponentes impares, el signo, y recuerden que eso tiene que ver con la ley de los signos, el signo de un número elevado a un exponente impar es el mismo signo del número. Entonces, es lo mismo trabajar con esta expresión teniendo en cuenta el signo que con esta de aquí. En otras palabras, miren, es como si el exponente se eliminara, ¿verdad? Quédela, quédela, ¿ok? Bien, entonces, esa es la siguiente propiedad. También se cumple pues cuando la desigualdad es estricta, pero menor que 0. Ahí está. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo para aplicar esta propiedad. Queremos resolver entonces x menos 5 al cubo por x menos 6 mayor que 0. Entonces, ¿qué dice esta propiedad? Dice que ese 3 no es necesario trabajarlo, ¿no? Porque el signo es el mismo de esta expresión que de esta. Y si se dan cuenta, pues ya redujimos a una inecuación que tiene dos factores lineales diferentes. Entonces ya estamos en la primera forma, ¿no? Igualando a 0 aquí tendremos que x vale 5, igualamos a 0 aquí, tenemos que x vale 6, así que los puntos críticos son 5 y 6. Y seguimos el mismo procedimiento que vimos en el primer ejemplito, ¿no? Ubicamos en la recta numérica estos puntos, el 5 y el 6 de manera ordenada. Como la desigualdad es estricta, abierto, abierto. No he estado verificándolo, pero al inicio, cuando ustedes comiencen a practicar las inecuaciones, practiquen esto, coeficiente principal. El coeficiente principal de la expresión que estamos analizando, de la última, no es necesario tomar la primera, ¿no? La última, que es esta, antes de llegar a los puntos críticos. El coeficiente principal sería x por x, o sea, x cuadrado, y eso, su coeficiente principal es positivo, ¿no? Positivo. Entonces comenzamos de derecha a izquierda, más, menos y más. Ahora, hemos colocado el signo menos debajo. También es parte de las variantes. ¿Qué sucede? Si ustedes recuerdan el polinomio que grafiqué en un momento, ¿no? Aquí era positivo, positivo, por acá negativo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Falta un poquito más para que se vea, ¿no? Aquí positivo, negativo, positivo, negativo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Está representando la gráfica del polinomio, ¿no? Entonces, por eso es que ese menos está debajo de la recta. Podríamos decir que esto es como, está funcionando como el eje X. Entonces, aquí colocamos, ¿no? Positivo, negativo, y así, ¿ya? Entonces, como les repito, es una forma de representar. Si ustedes quieren graficar ese polinomio, ya saben cómo graficarlo, ¿no? Van a tener que hallar los puntos críticos y con eso pueden determinar los intervalos donde es positivo y donde es negativo. Y así saben cómo es la gráfica de la expresión, ¿no? Del P de X. Bien, nosotros queremos resolver esta. Dice que ese producto debe ser mayor que 0. Si es mayor que 0, entonces es positivo, por lo tanto tomará estos intervalos. Menos infinito hasta 5 abierto y de 6 abierto hasta más infinito. Ese sería mi conjunto solución. Entonces, aquí se elimina el exponente solito, pero no la base. En cambio, en el cuadrado, ¿no? En el exponente par, la base se va todo, ¿no? Se va todo, solamente queda el otro factor. Bien, eso era con la desigualdad estricta. Los extremos son abiertos. Ahora, caso especial, ¿no? Caso especial. Bueno, en realidad, lo que acabamos de aplicar sirve para el menor o igual que 0. Aquí quedaría menor o igual que 0. Y también sirve para el mayor o igual que 0. O sea que aquí se adapta a los 4 casos, ¿no? A los 4 casos. Bien, ¿y qué pasa cuando nuestros factores no son lineales? Si algún factor no es lineal y no podemos descomponerlo como factores lineales. Puede ser uno o más factores factores no lineales, ¿no? ¿Ya? Entonces, estamos en este caso. Ahora, ¿a qué me refiero a que tenga un factor no lineal? Que no se puede factorizar, pero ¿dónde no se puede factorizar? En R de X.
¿ya? Este es nuestro tope, R de X. Ahí tenemos que factorizar. Entonces, en este caso, por ejemplo, X cuadrado más X más 1 no se puede factorizar en R de X. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros calculamos el discriminante, ese discriminante vale menos 3, es negativo. Entonces nosotros ya sabemos que hay un teorema del trinomio positivo que dice que, bueno, vamos a escribirlo acá, ¿no? Si el discriminante es negativo y el coeficiente principal es positivo, estamos analizando el X cuadrado más X más 1, ojo, y el coeficiente principal es positivo, entonces la expresión X cuadrado más X más 1, toda esa expresión, todo ese polinomio que estamos analizando, será positivo para todo X real. ¿Ya? Ese es el teorema del trinomio positivo. Bien, ese teorema, pues, entonces nos dice que esto es positivo. ¿Y eso de qué manera influye? Bueno, todas las expresiones positivas, ojo, hace un rato vimos expresiones mayores o iguales que 0, y todas ellas se eliminaron, pero teníamos que analizar si me daba una solución, si colocaba igual a 0 o diferente de 0, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando la expresión es estrictamente positiva y sirve para cualquier expresión que sea positiva? ¿Qué quiere decir? Que lo podemos eliminar. Entonces aquí se puede eliminar tranquilamente sin problemas porque como no se va a hacer 0, no vamos a eliminar soluciones y tampoco vamos a agregar alguna solución que no lo es, ¿no? Entonces solamente me queda que el x menos 3 es mayor que 0, por lo tanto x mayor que 3. Entonces mi conjunto solución sería el intervalo de 3 a más infinito abierto. Uy, me pasé. 3 a más infinito abierto. Entonces, hasta el momento hemos visto exponente par, que eso implica cuadrado o puntos críticos que se repiten, ¿ya? Esos fueron los dos ejemplos anteriores. Y acabamos de ver, bueno, también los impares, que pasa en caso de los impares, que simplemente el exponente se elimina, pero la base no. Y estamos viendo en el ejemplo número 5 un caso en el que encontramos un factor no lineal, no lo podemos seguir factorizando en R de X, y al analizar su discriminante nos sale negativo. Entonces, esa expresión es positiva según el teorema del trinomio positivo. ¿Y eso de qué nos sirve? De acuerdo a la ley de los signos, esa expresión que es positiva se puede eliminar, ¿no? Porque es como si tuvieran un 2, un 5, un número y que es positivo, ya saben ustedes que es positivo, lo pasan a dividir y 0 entre ese valor sigue siendo 0. ¿Okay? Bien, entonces ahí tenemos todos los casos cubiertos en cuanto a polinomios. Si un factor se repite un número par de veces, ya sabemos que se elimina, pero la base, dependiendo de cómo sea la desigualdad, se va a igualar a 0, se va a colocar diferente de 0. Si el exponente es impar, lo único que hacemos es eliminar el exponente, se elimina el exponente y trabajamos con las bases. Y estamos viendo el último caso en el que los factores no necesariamente llegan a ser lineales, ¿no? Vamos a encontrar por ahí un cuadrático con discriminante menor que 0 y coeficiente principal positivo, de modo que esa expresión sea positiva. Y se aplica para cualquier positivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta expresión es positiva. Entonces, si ustedes lo tienen como un factor, ¿qué van a hacer? Allá, como este es positivo, ¿qué hago? Lo elimino. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta esos detallitos. Bien, ya tenemos todo lo que es polinomial. Ojo, todo lo que es polinomial ya está revisado aquí. Están todos los casos. Ahora, también podemos tener inecuaciones cuando dividimos fracciones. Polinomios. Entonces, esos polinomios me van a generar fracciones. ¿Cómo resolvemos las fracciones? Bueno, hay dos formas. La primera forma es que transformemos la inecuación en una inecuación equivalente que trabaja con el producto. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la ley de los signos, las divisiones y las multiplicaciones son muy parecidas, ¿no? Por no decir casi iguales, ¿no? Entonces lo que hacemos es transformar esta división en un producto, pero, ojo aquí, transformamos a la ecuación equivalente que sería x menos 5 por x menos 7. O sea, de la división la pasamos a la multiplicación. Pero hay un detalle, pues recuerden que cuando tenemos una división,
el denominador tiene que ser diferente de 0. Porque si no, no existe la división, ¿no? Ahora, independientemente de que el x sea x menos 7 sea diferente de 0, buscamos los puntos críticos, ¿no? Ya nos olvidamos un ratito de eso. Ya, ¿cuáles serían los puntos críticos? Pues igual a 0 por aquí, igual a 0 por aquí, tendríamos x igual a 5, x igual a 7. Ahí está. Ojo, punto crítico 7, y acá me dicen que es diferente de 7. Sí, exactamente. ¿Quién pesa más? El diferente, pero sigue siendo punto crítico. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar ese x diferente de 7? Recuerden que los puntos críticos van a determinar los extremos de intervalos, y esos pueden ser abiertos o cerrados de acuerdo a la desigualdad. Cuando nosotros tenemos que es un punto crítico y a la vez nos dicen que es diferente de 7, entonces lo vamos a colocar como un extremo abierto. Justamente porque al quitarle el 7 queda abierto, pues, ¿no? Y los demás van a depender de la desigualdad del problema. Entonces aquí dice mayor o igual a 0, ya, cerrado, ¿no? Entonces, en 5 sería cerrado, en 7 también hubiera sido cerrado, pero como está en el denominador, le colocamos abierto. Como les decía hace rato, siempre hay que cerciorarnos que los coeficientes principales son positivos, así que aquí va más, menos y más. Porque aquí más, entre más, me da más, así que el coeficiente principal es positivo. Bien, terminamos eligiendo los conjuntos. Aquí me dice que esto debe ser mayor o igual que 0. Si es mayor o igual que 0 es positivo, por lo tanto, tomaremos aquí los positivos. Ojo que ahí en realidad estamos analizando el mayor que 0, ¿no? Porque el igual a 0 es que se hace 0, ¿no? Y es simplemente ver si el extremo es abierto o cerrado, ¿ok? Bien, los mayores iguales que 0 tendríamos esto. Mi conjunto solución sería la unión de menos infinito a 5 cerrado unido con 7 abierto a más infinito. Ahora, como les repito, eso es trabajar con una expresión equivalente, ¿no? Una expresión equivalente, una inecuación equivalente. Pero existe otra forma, ¿no? Como les había comentado yo, ¿no? O sea, hay otra forma de hacerlo. La otra forma consiste en lo siguiente, ¿no? Yo quiero resolver esta inecuación. Ya, vamos a colocarlo por aquí. Esta es mi inecuación, ¿no? Entonces, en este caso, los puntos críticos se obtienen tanto del numerador como el denominador. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aquí lo que hacemos es igualar a 0 el numerador, igualar a 0 el denominador, para hallar los puntos críticos. Una vez que tenemos esos puntos críticos, los reemplazamos en la recta numérica, en orden, ¿no? Aquí igualamos a 0, 5. Igualamos a 0, 7. Pero recordemos que los que vienen del denominador, y este viene del denominador, entonces esos siempre se van a colocar abiertos, porque al ser un valor que viene del denominador, pues lo va a anular. Y si lo anula ya no tengo solución, pues porque no existe la división. Entonces, por ese motivo, todos los del denominador, fueran varios factores, todos los del denominador se van a colocar como abiertos. Y el otro punto, en este caso, va a depender de esta desigualdad, así que sería cerrado. Bien, seguimos el mismo criterio, más, menos y más. Y como aquí dice mayor o igual que 0, tomaré los positivos. Y como ustedes pueden observar, son los mismos conjuntos, ¿no? Son los mismos conjuntos. Bien, esa observación justamente dice eso, ¿no? A representar en la recta los puntos críticos que provienen del denominador, los extremos de los intervalos que determinan se consideran abiertos. ¿Ya? Entonces puedo tener varios en el denominador. Todos los extremos de los intervalos son puntos críticos, sí, pero no necesariamente tienen que ser cerrados. Si vienen del denominador, van a ser abiertos. Bien, entonces espero que hasta aquí esté claro porque hasta aquí terminamos nuestra parte teórica. Ah, perdón, fraccionarios. Nos falta la irracional, ¿no es cierto? Me está olvidando de la irracional. A ver, hemos visto que las polinomiales
son las básicas, el exponente par, las que no se repiten, el exponente par, el exponente impar, y también aquellos que no se pueden expresar como factores lineales, ¿no? Acabamos de ver las racionales, ¿no? Las fraccionarias. Y ahora vamos a ver las irracionales, ¿no? Entonces vamos a ver que una inecuación irracional tiene una expresión afectada por una raíz. Esa expresión debe tener a la variable x. Entonces vamos a resolver la siguiente inecuación. Bien, cuando tenemos inecuaciones irracionales o con valor absoluto, siempre se tiene que recurrir a la existencia. ¿Ya? Cuando veamos más adelante logaritmos, también vamos a ver la existencia. Entonces lo primero que vamos a analizar es para qué valores de x existe la expresión que me dan a resolver. Entonces, en este caso, lo que está dentro de la raíz cuadrada tendría que ser mayor o igual que 0. Si no, no existiría la raíz cuadrada. Y por otro lado, como hay propiedad transitiva, y yo sé que la raíz de x menos 5 es mayor o igual a 0, esta raíz de x menos 5 es menor que 11 menos x, por transitividad tendría que 0 es mayor, o en este caso menor, que 11 menos x. Recuerden que cuando tienen transitiva y aquí son diferentes, queda el menor que. ¿Ya? Para que se mantenga, los dos tienen que ser iguales. Bien, entonces por ese otro lado tendría esto. 11 menos x mayor que 0. Ya tengo la existencia garantizada. Bien, ahora vamos a ver, resolviendo aquí, el 5 pasa a sumar, tendríamos x mayor o igual a 5 y por el otro lado 11 mayor que x. De estos dos que se tienen que intersectar, a ver, vamos a ver. Ahí está, la intersección sería esta partecita, ¿no? El intervalo de 5 a 11. Ahí está. Bien, ese es el conjunto de valores admisibles donde existe el conjunto de restricciones, también se le llama, ¿no? Todas esas cuestiones se le llaman. Bien, entonces, ya que tenemos determinado cuándo existe, vamos a proceder como se hacía en la ecuación, ¿no? ¿Qué hacíamos en una ecuación con radicales? Dejábamos de un lado el radical, pasábamos todo al otro lado, y en este caso, como es raíz cuadrada, vamos a pasar a elevar al cuadrado. Entonces vamos a elevar al cuadrado ambos miembros de la desigualdad. Por este lado se va a la raíz, me queda x menos 5, pero por este lado tendríamos cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo, y el segundo al cuadrado, es decir, 121 menos 22x más x cuadrado. Ahí está. Y por el otro lado queda pues la raíz cuadrada de 5 de x menos 5 al cuadrado, raíz cuadrada de x menos 5 al cuadrado, eso es x menos 5 cuando se eleva al cuadrado. Este x lo pasamos a restar, me daría menos 23x, y este menos 5 a sumar y me daría 126. Ahí está. Y se redujo a una inecuación cuadrática. Podemos aplicarle aspa simple, ¿no? X por x y menos 14 por menos 9. Verificamos en aspa. Menos 9 menos 14 efectivamente da menos 23, o sea, menos 23x sería aquí, ¿no? Bien, si igualamos a 0 cada uno de estos, encontraríamos los puntos críticos que serían 9 y 14. ¿Ya? Puntos críticos 9 y 14 los ubicamos en la recta numérica, en orden, primero el 9, luego el 14. Y el coeficiente principal de la cuadrática, positivo, por lo tanto, más, menos, más. Como aquí la desigualdad es estricta, abierto. Nos faltaría considerar cuál es el conjunto que representa el conjunto solución, ¿no? Bueno, provisionalmente tenemos lo siguiente. Aquí debe ser mayor que 0, o sea, positivo. Así que mi conjunto solución inicial sería pues de menos infinito hasta 9, abierto, y de 4 abierto más infinito. Pero hay un detalle. La restricción.
No en todos estos valores existe, solamente dentro del intervalo de 5 a 11. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intersectar con este conjunto. Ahí está, ese es el conjunto y la intersección sería esta partecita de aquí, ¿no? Listo, la intersección que nos queda sería el intervalo de 5 cerrado a 9 abierto. Y bueno, eso era lo que nos pedía el problemita, ¿no? Que resolvamos esa inecuación. Y como ven, pues el procedimiento es muy parecido al que usamos con las ecuaciones con radicales, ¿no? La diferencia es que, bueno, aquí trabajamos uno con desigualdades, puntos críticos a los que se reducen las expresiones y que también tenemos restricción en algunos casos, ¿no? O sea, no siempre hay la restricción tampoco. Bien, ahora sí, con eso terminamos la parte de la teoría, así que si tienen alguna preguntita, chicos, chicas, con gusto lo aclaramos. Adelante, Piero, te escucho. A ver, dame un segundito para verlas. ¿Esa que se ve ahí? Ujú. Bueno, el x menos 7. Ujú. Claro, o sea, a ver, de repente te estás confundiendo porque lo he igualado a cero, he puesto igual aquí a cero. Esto es para los puntos críticos, ¿ya? ¿Por qué? Porque x menos 7 también determina un intervalo. Entonces, en 7 también van a cambiar los signos. Por eso es que lo consideramos punto crítico, pero no forma parte de la solución. Por eso lo colocamos abierto. Exacto, exacto, porque está en el denominador, ¿no? Si fuera al revés, ¿no? Digamos, si tuvieras aquí el 5, el 7, pero tu inecuación fuese esta, que parece lo mismo, ¿no? Porque la ley de los signos se aplica igual. Pero ¿qué pasa? Aquí el x menos 5 está en el denominador, entonces aquí sería abierto el 5. Y esto me indica para el numerador nada más, ¿no? Entonces en ese caso sería así. Para este problemita sería de menos infinito hasta 5 abierto, unido con 7 cerrado a más infinito. O sea, cualquier expresión que tú veas en el denominador no tiene que ver con la desigualdad. Siempre vas a colocar diferente de cero. Ok, listo. Bien, entonces ahí, sí, ¿no? Esa es, ¿no? Sí, en el caso de las raíces cuadradas o de índice par hay que usar la existencia porque no, eso se está trabajando en los reales, ¿no? Entonces, pongamos, ¿no? Por ahí te sale la solución, digamos, ¿no? De menos 4 a 7, pongamos, ¿no? Entonces, obviamos esta parte y nos vamos de frente a trabajar esto y supongamos, pues, ¿no? Que nos sale así. Conjunto solución aparente, todavía no hemos terminado, ¿no? Ese es mi conjunto solución aparente. Entonces, podría considerarlo como solución, pero hay un problemita, pues no existe, ¿no? No existe ahí, solamente existe de 5 a 11. Hay una parte en la que existe. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, si este era el que había hallado yo al momento de ir resolviendo las inecuaciones equivalentes, pues lo tengo que intersectar. Hasta el 5, por acá estará el 11, y debo considerar la intersección. ¿Ya? Porque si yo tomo estos valores de aquí, por ejemplo, y reemplazo, no me va a salir, pues, ¿no? No me va a salir. Me va a salir algo que no existe en los reales de repente, ¿no? Entonces, por ese motivo es que siempre hay que trabajar con la existencia. En realidad, en todas las ecuaciones y en todas las inecuaciones se analiza existencia dependiendo de las operaciones que ustedes trabajan. Raíz cuarta, raíz de índice par, hay que analizar. ¿Ya? Hay que analizar.
Ya, a ver. Aquí tenemos dos partes. Depende en realidad de cómo esté la desigualdad, ¿no? Por ejemplo, en este caso, lo que está dentro de la raíz no está afectado por otra cosa, mayor o igual a cero, ¿no? Pero si recuerdas, ¿por qué le pusimos positivo? Ya, porque aquí hay una cadena, ¿no? Entonces va a depender de cómo esté la expresión. Si está dentro de la raíz solito, bueno, mayor o igual que cero, ¿no? Pero en este caso, ese 11 menos x ya no va a ser mayor o igual que cero, porque si yo tomo los extremos, ese 11 menos x será mayor estricto que cero. Y eso es lo que hemos colocado por aquí, ¿no? Entonces también, por ejemplo, digamos, ¿no? Ese 11 menos x hubiera estado en un denominador, ya no puede ser cero, pues, ¿no? También, o sea, hay detallitos que por las mismas operaciones que nosotros le aplicamos, tenemos que ir adicionando, ¿no? Pero en este caso, si está dentro de la raíz de índice par, mayor o igual que cero. Ahora, profesora, pero si está acá, ya varía, pues, ¿no? Si estuviera en el denominador, ya no podría ser cero, entonces simplemente sería mayor que cero. Ya, mayor que cero. Ahora, en las inecuaciones que tienen radicales, valor absoluto, exponentes pares, sobre todo en las que tienen radicales hay que tener mucho cuidado porque a veces eliminamos y nos olvidamos de ese dato, ¿no? Si una expresión es mayor o igual que cero, ya pongámosle un A mayor o igual que cero, ese A por B, digamos que quiero resolver mayor o igual que cero, menor o igual que cero, menor que cero, alguna de ellas. Entonces, si yo ya sé que esta de aquí es mayor o igual que cero, lo voy a eliminar, pero ese valor siempre tengo que analizar de acuerdo a cómo sea aquí, si lo voy a colocar como igual o como diferente. O sea, eso vale para cualquiera que sea mayor o igual que cero. Puede ser valor absoluto, exponente par, raíz cuadrada. ¿Ya? Pero como digo, vamos a ir practicando para que ustedes vean qué pasa si está en el denominador, qué pasa si se simplifica, ¿no? Hay varios casitos que vamos a ver ahí, en los ejercicios ya, ¿no? Y justo ya nos dio el receso, así que en unos segunditos tenemos receso. Así que vamos a regresar exactamente para ver los ejercicios. ¿Alguna? Ok. Bien, entonces vamos a ver si hay alguna otra consultita por ahí. Eh, es probable que ustedes vean distintos métodos, distintas variantes. Todas se centran en que los puntos críticos son los valores donde se hace cero la expresión, ¿no? Pero de ahí ustedes pueden encontrar distintas variantes. Por ejemplo, nosotros nos hemos concentrado en que la expresión que vamos a analizar sea de coeficiente principal positivo, ¿no? Pero hay algunos que hacen variantes también, ¿no? Entonces, es cuestión de ir adaptándonos para que ustedes mismos propios, asimilen su propio modelo con el que van a trabajar. ¿Okay? Bien, chicos, vamos al receso unos minutos y regresamos con los ejercicios.